saludo a los estudiantes y docentes de sexto grado, así como a los familiares que nos acompañan en la mañana de hoy. Hoy vamos a hacer un corto, pero entretenido recorrido por toda la unidad 3 de las ciencias naturales. Diversidad y unidad de los seres vivos, donde aprenderán un poquito más sobre los seres vivos. Este contenido lo pueden estudiar en la página 58 a la 76 de su libro de texto. A continuación, les voy a presentar un hermoso video que nos va a mostrar un poquito de esta diversidad y unidad de la que estamos hablando. En nuestro planeta existen millones de especies de animales, plantas, algas, bacterias, hongos y protozoarios que conviven entre sí e interactúan con el medio ambiente. Al conjunto de todos estos seres vivos es lo que se le conoce como biodiversidad o diversidad biológica. Bio significa vida y diversidad significa variedad. Entonces podemos decir que la biodiversidad es la variedad de vida que existe sobre el planeta Tierra. Son muchos los factores que han originado esta gran variedad de vida. Entre ellos podemos nombrar la disponibilidad de alimentos, nutrientes del agua y del suelo, humedad, radiación y muy importante mencionar los distintos climas que existen en el planeta. Todos los seres vivos, desde la generación de la vida en la Tierra, han pasado por distintos procesos como la adaptación, selección natural y evolución. Todos los seres vivos que conocemos en la actualidad son el resultado de todos estos procesos evolutivos y de las distintas interacciones con el medio ambiente. Interesante, ¿no? Exquisita la diversidad que nos caracteriza. Observaron en el video cómo somos todos diferentes, por ejemplo, en la forma, tamaño, color y hábitat. ¿Recuerdan cuando estudiaron en quinto grado? En la unidad 6, la vida en la tierra, la cadena de alimentación o trófica. Aprendieron que existían seres vivos llamados autótrofos, que no eran más que aquellos que elaboraban sus propios alimentos, y otros llamados heterótrofos, que no eran capaces de elaborar los alimentos por sí mismos, sino que lo tomaban de otros seres vivos. Esta es otra característica que diferencia a los seres vivos en la naturaleza. ¿Recuerdan ustedes cuáles eran aquellos organismos llamados autótrofos y cuáles eran los heterótrofos? Vamos a observar la cadena de alimentación que les presento a continuación. Como pueden ver, los organismos autótrofos son aquellos que representan el primer eslabón de esta cadena, que no son más que las plantas. Y los organismos heterótrofos son aquellos que continúan la cadena de alimentación y que no son capaces de elaborar sus alimentos por ellos propios, ya que las plantas son los únicos seres vivos que a partir de recibir la luz del sol realizan el proceso de fotosíntesis mediante el cual elaboran sus propios alimentos. ¿Cuántas características marcan las diferencias de todos los seres vivos? Pero a pesar de ser tan diversos, ¿creen ustedes que exista algo en común entre todos ellos? Piensen, ¿en qué se parecen todos los seres vivos? Vamos a observar unas imágenes de varios seres vivos que les traigo a continuación. Reflexionemos. ¿Realizan todos los seres vivos las mismas funciones vitales? ¿Cuáles son estas funciones vitales? Por supuesto, nacen, crecen, se reproducen, además se alimentan y respiran. Y nosotros, los seres humanos, yo, tú, sus familiares en las casas, ¿realizan también las mismas funciones vitales? Por supuesto que sí. Todos realizamos las mismas funciones vitales, ya que son muy importantes para mantenernos vivos. Otro elemento que nos caracteriza como unidad es que todos estamos formados por una pequeña unidad llamada célula, que no se puede ver a simple vista,
necesita de un instrumento que las agrande para poderlas ver. ¿Saben ustedes cuál es este instrumento? Correcto, estamos hablando del microscopio. Este microscopio presenta diferentes partes que ustedes la pueden comprobar en la figura 85 de su libro de texto en la página 61. Por supuesto que el microscopio nunca fue como es en la actualidad, sino que existió un primer invento y se fue modernizando con el paso del tiempo. Esto le ha permitido ampliar sus mejoras y descubrir nuevas vidas y nuevas características de todos los seres vivos. A este descubrimiento le hemos caracterizado por su empleo, su amplio uso en todas las industrias como la farmacéutica, la biológica y la médica. Antes de este descubrimiento se utilizaban las lupas, sobre todo los médicos y farmacéuticos, para ver cosas bien pequeñas. No porque se haya inventado el microscopio, estas dejaron de ser útiles, ya que permitieron la lectura de mapas y así Colón y otros descubridores pudieron descubrir nuevas tierras. Por primera vez se logró ver el hongo del maíz con una lupa y los criminalistas la utilizan para examinar la escena del crimen, como lo ves en la serie Tras la huella. A través del microscopio se pueden ver y determinar virus y bacterias que afectan a otros seres vivos. Por eso, todos los días se toman muestras en nuestro pueblo que son analizadas luego con el microscopio para descubrir si las personas padecen de ese virus tan terrible que provoca la enfermedad de la COVID o coronavirus, como también se conoce, llamado SARS-CoV-2. Y que es tan importante en la actualidad visualizar este virus que está afectando a toda la población mundial. A través del microscopio se pudo descubrir también los tipos de células que existen, cuáles son sus partes fundamentales y qué función realiza cada una de estas partes de la célula. Así tenemos entonces que la célula está formada por tres partes fundamentales: la membrana citoplasmática, el citoplasma y el núcleo. Esta figura la pueden observar en su libro de texto en la página 70. Luego de haber conocido estas partes, puedo resumir que la célula está formada por tres partes fundamentales: el núcleo, que es el orgánulo más importante, ya que interviene en la reproducción de la célula; la membrana citoplasmática, que a través de ella pasan las sustancias alimenticias al citoplasma y al exterior las de desecho; y el citoplasma, que no es más que una sustancia líquida que se encuentra dentro de la célula entre la membrana citoplasmática y el núcleo, que contribuye al traslado de sustancias dentro de la célula. Por supuesto, estas no son las únicas partes que conforman a la célula. Existen otras partes que estudiarán en grados superiores. Entonces, puedo determinar que la célula es muy importante, que es una unidad viva, que es pequeñita, que la tengo que ver con el microscopio, que no se puede ver a simple vista. Pero entre ellas también existen diferencias, porque existen dos tipos de células, una llamada procariota y la otra eucariota. La célula procariota, por lo que significa su nombre, presenta gran diferencia con la célula eucariota. En el griego antiguo, pro significa primitivo y carión significa núcleo, por lo que podemos determinar que la célula procariota presenta un núcleo muy poco desarrollado, primitivo, que en él no se contiene el ADN de la célula, sino que se encuentra dispersa en el citoplasma. Mientras que en la célula eucariota su núcleo sí está bien formado, presenta una envoltura nuclear que mantiene el ADN, la información genética de la célula, dentro de él. Por supuesto, estas no son las únicas características que diferencian a estas dos células. Vamos a observar en la siguiente tabla
¿cuáles son otras características que diferencian a la célula procariota y eucariota? Aquí tienen una imagen donde pueden observar estas dos células. Como pueden ver, una es menos desarrollada que la otra. Una presenta el núcleo menos desarrollado que la otra. Y otras características que las diferencian son que la célula eucariota posee envoltura nuclear, como ya habíamos hablado, y la célula procariota no lo posee. La célula eucariota posee un orgánulo que luego estudiarás llamado mitocondrias, que tiene una función muy importante en la célula, mientras que la procariota no posee este orgánulo. La célula eucariota no posee pared celular en todos los seres vivos. En algunos sí, como las plantas, los hongos y los protistas, algunos de ellos. Y la procariota sí posee pared celular. Los docentes pueden ampliar este contenido en las OMs de la educación primaria, los ajustes curriculares en la página 115 y 116. Recordemos entonces, a través del siguiente video, un poquito más de la célula y aprendamos un poquito más de ella. Los invito a observar. Vamos a conocer a la célula. Todos los seres vivos están compuestos por células. Algunos solo tienen una y le llamamos seres unicelulares, como esta microscópica bacteria. Otros tienen muchas células y le llamamos seres pluricelulares, como este oso. Pero, ¿sabéis qué es una célula? La célula es la parte más pequeña de un ser vivo. Aunque algunas, como este huevo, las podemos ver a simple vista. Por cierto, ¿sabéis que los huevos de avestruz son las células más grandes que existen? Las células animales y vegetales realizan las tres funciones vitales: la nutrición, la relación y la reproducción. Las partes de una célula son la membrana, el citoplasma y los orgánulos, siendo el núcleo el orgánulo más importante. La verdad es que son unos nombres un poco raros, pero no os preocupéis, porque si prestáis atención, lo vais a entender perfectamente. La membrana es la capa que rodea la célula y la protege del medio externo, es decir, de la luz y de la temperatura. Además, la membrana permite la función de nutrición, ya que facilita la entrada de los nutrientes y la salida de los desechos. El citoplasma es una sustancia líquida que se encuentra entre la membrana y el núcleo, y es aquí donde se encuentran todos los orgánulos. El núcleo es el orgánulo más importante de la célula, ya que es su cerebro y dirige su funcionamiento. En él están los genes y en ellos se encuentran las características hereditarias de todos los seres vivos. Nos parecemos tanto a nuestros padres porque heredamos sus genes. Y si no, observad estas crías de cebra y de cocodrilo. ¿A que son idénticas a sus padres? Los orgánulos son de varios tipos y cada uno realiza una función diferente. Ya hemos visto que el núcleo es el más importante, pero hay otros que se encargan de digerir los alimentos o de eliminar los desechos. En las células vegetales, la membrana está recubierta por una capa rígida, llamada pared celular, que permite que la planta se mantenga de pie, firme, rígida. Además, muchas tienen en el citoplasma una sustancia llamada clorofila, que les proporciona el color verde y les permite fabricar su propio alimento a partir de agua y sales minerales. Bueno, ya sabéis que todos los seres vivos, por muy pequeños o muy grandes que sean, están formados por células y que todos ellos son fundamentales, imprescindibles para el equilibrio de la vida, de la maravillosa vida. Interesante, ¿verdad? Luego de haber observado este video, puedo entonces resumir que la célula es la unidad viva más pequeña de la naturaleza. Presenta tres partes fundamentales: el núcleo,
la membrana citoplasmática y el citoplasma. Todos ellos funcionan como un todo e intercambian con el medio ambiente y es lo que nos permite ser todos un organismo, un ser vivo como lo conocemos. Te oriento que una vez concluido este encuentro, realices la lectura del epígrafe La célula, unidad viva más pequeña del cuerpo de todos los seres vivos, en la página 72. Encontrarás allí las funciones que realiza cada estructura de la célula. Otra diferencia que existe entre las células es que esta célula eucariota también es diferente entre una y otra, porque existe la célula eucariota vegetal y la célula eucariota animal. La célula eucariota vegetal, que es aquella que poseen las plantas, presenta, además de la membrana citoplasmática, la pared celular, que no es más que aquella que le permite a la planta la rigidez y sostenerse erecta sobre la tierra. La célula eucariota animal no presenta esta característica. Además, la célula eucariota vegetal en su citoplasma presenta una sustancia llamada clorofila, que es la que le otorga el color verde a la planta y le permite realizar el proceso de la fotosíntesis y así elaborar sus propios alimentos. Te propongo entonces que realices la siguiente actividad con tu familia para luego arribar a conclusiones. Miren aquí cómo podemos ver la diferencia entre la célula animal y la vegetal. Y dice la actividad. Un estudiante de veterinaria se encuentra realizando una tarea para el estudio de la célula. Al observar con el microscopio, determina que la muestra pertenece a una célula vegetal. ¿Qué observó que lo llevó a esta conclusión? Argumenta tu respuesta. Por supuesto, el tema sobre el que vamos a realizar la actividad es sobre la célula vegetal y lo que observó este estudiante de veterinaria en ella. El tipo de texto argumentativo. Recuerda que si vas a redactar un texto argumentativo, tienes que dar todas las razones y explicar cada una de ellas para que se logre el propósito que se plantea en la actividad. Les doy unos minutos para que copien la actividad y resuelvan con su familia. Vamos entonces a controlar la actividad. Pudiste argumentar con los siguientes elementos. La célula vegetal presenta pared celular, como ya vimos, y hay presencia de clorofila que le otorga el color verde. Por tanto, el estudio de la célula le ha permitido al hombre conocer su diversidad y unidad, los tipos de células que existen, clasificar los organismos en unicelulares y pluricelulares, las diferencias que existen entre la célula eucariota y la procariota, los tipos de organismos, cómo interactúan entre sí, cómo se relacionan con el medio ambiente. Una vez realizado este espectacular recorrido por toda esta unidad y conociendo a esta pequeña unidad viva llamada la célula, no me queda más que indicarles las actividades independientes que realizarán en sus hogares, con sus familias, siempre ayudándolos. Recuerden, nos estamos viendo una sola vez a la semana.
lo que significa que pueden dosificar su contenido de actividades independientes para cada día en la casa, siempre en un mismo horario, y así poder realizar estas actividades. Les dejo varias actividades y les doy un tiempo entre cada una para que copien y después puedan resolverlo. Dice la siguiente actividad. Completa el siguiente esquema. Las partes de la célula son y presentan tres cuadros, para llenar. Luego van a escoger una de las partes y mencionar cuál es la función que realizan. Un minutico para que copien el ejercicio. Vamos entonces a observar la siguiente actividad. Dice así: podemos diferenciar la célula vegetal del animal porque... y le doy 4 proposiciones. Solo la célula vegetal tiene mitocondrias, solo la célula vegetal tiene plastidios, solo la célula animal tiene vacuolas o solo la célula vegetal se reproduce. Para realizar este ejercicio en el cual van a marcar la opción correcta, tienen que remitirse a su libro de texto, estudiar la unidad en las páginas que les orientamos para poder realizar toda esta actividad. Recuerda que hicimos un breve recorrido. Queda de tu parte estudiarlo en casa. Un minutico para que copien la actividad. Dice la próxima actividad. ¿Cuál es la respuesta más completa? Marca con una X. La unidad de los seres vivos está en que todos, y le doy 4 proposiciones. Realizan funciones diferentes, están constituidos por células y realizan intercambio con el medio ambiente. Realizan las mismas funciones y están constituidos por células. Realizan las mismas funciones y realizan intercambio con el medio ambiente. Realizan las mismas funciones, están constituidos por células y realizan intercambio con el medio ambiente. Aquí van a marcar la opción más completa de las 4 que le presentamos. Recuerda que si tienes teléfono en la casa, celular, puedes tirarle fotos si no te da tiempo a copiar la actividad, puedes grabarlo también en la memoria, en tu cajita del televisor, o luego puedes descargar las clases por nuestro sitio web y así completar las actividades en caso de que no les dé tiempo a copiar. Y por último, les dejo la siguiente actividad. Gracias al desarrollo científico-técnico de nuestro país, es que se ha podido trabajar en la elaboración de una vacuna o varias vacunas para combatir a esta terrible pandemia que azota al mundo. Es la medicina cubana uno de los pilares de nuestra revolución. La propaganda es uno de los métodos más eficaces para hacer conocer a todos alguna noticia, evento o descubrimiento.
te invito a que realices junto a tu familia un cartel, una pancarta, un aviso, donde informes a la población la importancia de la vacunación con la vacuna Soberana. Recuerda ser original. En esta actividad solamente van a copiar el final de la orden para que sepan qué es lo que tienen que realizar. Como pudiste aprender hoy, sin las células no es posible la vida en el planeta y que tienen que cuidar y cuidarse todos los seres vivos. Por eso, tienes que lavarte las manos sistemáticamente para que elimines a ese virus microscópico unicelular llamado SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad de la COVID-19. No lo dejes entrar usando correctamente el nasobuco. Recuerda que no lo puedes ver. Y quédate en casa. Siempre estudiando, por supuesto, cada día más de este maravilloso mundo de las ciencias naturales. ¡Chao!